cristiano que se parezca a Cristo. Amén. 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 Entonces, la regla de interpretación hablamos que es la llave para ¿qué? Para encontrar los tesoros de la palabra. Para abrir la puerta de los tesoros. La puerta de los tesoros de la palabra de Dios. Porque si usted no conoce, por ejemplo, hay palabras en la Biblia que están escritas directamente en otro idioma, que han hecho una transliteración. Y a veces nos olvidamos de entender el significado de esa palabra, y por no entender el significado perdemos más entendimiento acerca del texto, el contexto. ¿Dónde se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué fue lo que quiso decir el autor? Distinguir entre afirmaciones correctas e incorrectas sobre los retos para un avivamiento. ¿Qué es lo que puede traer un verdadero avivamiento en una iglesia? Oportunidades sin precedentes de predicar ¿qué? La palabra de Dios. Oportunidades sin precedentes de predicar la palabra de Dios. Ahora, a la iglesia se le tiene que enseñar, a la iglesia de Jesucristo se le tiene que enseñar la palabra de Dios sistemáticamente, consecuentemente, y el predicador o maestro o expositor de las escrituras tiene que dominar los principios de interpretaciones bíblicas o de interpretación bíblica para poder exponer, explicar, ser explícito de una manera consecuente, de una manera explícita, de una manera entendible, que las personas puedan entender, sepan aplicar, puedan crecer, desarrollarse en la palabra de Dios. Entonces, la historia confirma el sorprendente avivamiento registrado en el libro de Jonás. Según fuentes extrabíblicas, los ninivitas, crueles guerreros, de repente se volvieron tranquilos y pacíficos. ¿Qué fue lo que tocó a los ninivitas? Allá vamos. Oiga bien, usted ha leído alguna vez la historia de Jonás, ¿verdad? Ya. Ok. Usted sabe que Jonás fue enviado a Nínive, ¿verdad? Usted sabe que Jonás se negaba a ir a Nínive, que Dios tuvo que enviar un pez y hacer que se tragara a Jonás y que lo vomitara en Nínive. Entonces, entendamos algo. Hay un trasfondo histórico allí con los ninivitas. Eran crueles, era gente cruel, gente bárbara. Por deleite, ellos iban, conquistaban otras tribus, conquistaban otros pueblos. Terrible. Y hacían con los cadáveres, hacían montones de cadáveres de cuerpos humanos y se mofaban y se burlaban. Y ese pueblo le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Y eran gente cruel, eran gente salvaje. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que Jonás sabía todo esto. Y ahora viene el punto. Dios le da una oportunidad más a este pueblo para que se arrepientan. Por eso yo creo que nuestro Dios es misericordioso, piadoso, amén, perdonador, benevolente. Es Dios, el Dios de Dios y Señor de señores. Es el Rey, el único verdadero, el fuerte y valiente. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No nos olvidemos de eso. Que mucha gente nada más quiere ver el otro lado, pero hay que ver los dos puntos. Dios es amor, pero fuego consumidor. Claro. Entonces, le voy a pedir a nuestra hermana Violeta, que por favor si puede leer, durante toda una generación cesaron de atacar a sus vecinos. Este impresionante cambio social fue reproducido por un sermón. Nínive estaba preparada para la conversión y respondió en forma notable a la simple declaración del mensaje de Dios. Ok, hay una cosa que nosotros estudiamos ayer y era que para poder tener una iglesia en santidad, en pureza y verdad, tenemos que predicarle y enseñarle la Biblia sistemáticamente y consecuentemente. Predicar y enseñarla.
Sistemáticamente y consecuentemente. Ahora, tenemos que entender también que tenemos que poner atención vehemente a los principios de interpretación bíblica, a los principios de interpretaciones bíblicas. Ahora, ¿qué pasa? Que Jonás llevó el mensaje, pero vamos a ver el fallo que cometió Jonás. Por eso es que tiene que ser consecuente, sistemáticamente, consecuentemente y sistemáticamente. Ahora, vamos a ver. En el mundo, ahí nos quedamos. El mundo de hoy es otra enorme Nínive, con más de 5.000 millones de habitantes, y al igual que la antigua ciudad, está listo para responder a la predicación del mensaje de Dios. Esta actual apertura se debe en gran parte a los cambios acelerados que el mundo ha experimentado en el presente siglo. Se calcula que cualquiera que haya nacido en 1900 y viva todavía, ha experimentado más cambios durante toda su vida que todas las generaciones juntas desde Cristo hasta el siglo XX. Estos rápidos cambios han dejado a millones de personas desconcertadas y desilusionadas de sus antiguas prácticas religiosas. Como resultado, las tales están preparadas para recibir el verdadero e inmutable mensaje del Evangelio. Quiere decir que ese cambio nos ayuda ¿a qué? A poder evangelizar. Porque hoy en día tenemos internet, ¿o no? Hoy en día tenemos cámara, televisión, tenemos una comunicación. Oye, tenemos todos los medios. Es fácil hoy en día de llevar y predicar el mensaje. Pero ahora, hacer un discípulo, instruirlo, enseñarlo, dotarlo de la palabra, esto es lo que lo hace difícil. Siga leyendo para que usted vea. Necesidad sin precedente de enseñar la palabra. Esta oportunidad sin precedente para el evangelismo está acompañada de una necesidad sin antecedente de enseñanza bíblica, correcta y eficaz. Aunque nunca antes había sido tan fácil conducir una persona a Cristo, nunca había sido tan difícil hacer un discípulo de Cristo. La misma atmósfera caótica de cambio que estimula una aceptación del evangelio puede también desalentar un caminar en la fe que sea constante y disciplinado. ¿Qué quiere decir esto? Que han habido cambios a favor y cambios en contra. Hoy en día es fácil de llevar el mensaje por los medios de comunicación. Eso es fácil. Pero ahora, hoy en día, no es tan fácil hacer un discípulo. Porque por medio de los cambios, usted puede predicar el evangelio fácil, pero no todas las personas están aptos o quieren ser discípulos. En el discipulado es que la persona es instruida, enseñada, se lleva la preparación. Amén. Sigamos. Al parecer, también para los ninivitas fue difícil mantener un compromiso fuerte, ya que un capítulo posterior de la historia nos dice que la generación de paz fue seguida por una generación de guerra. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Antes de seguir, ¿qué pasó? Hubo una generación que se arrepintió toda. Toda la generación se arrepintieron. Y Dios no destruyó a Nínive. Pero después una generación que se dio otra vez la guerra y fue destruida. La pregunta es ¿por qué? Porque Jonás no preparó a nadie. Jonás cometió un error. Jonás tenía que fundar allá en Nínive escuela, sinagogas. Y no lo hizo. ¿Me entiendes? Él llevó el mensaje ya. Si él hubiera sido inteligente y sabio, había de una manera salvaguardado la próxima generación a través de la instrucción de las escrituras consecuentemente, sistemáticamente y consecuentemente, le habían enseñado la ley de Dios a ese pueblo y la próxima generación se había sujetado a la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces Jonás aquí no, al contrario, él ya hasta se molestó. Jonás se molestó.
si había fundado escuela allí, si había instruido a los ninivitas en la palabra, si había enseñado, porque el mensaje se puede dar. Ok, recibieron el mensaje, todo está bien. Ok, está bien, el mensaje está bien. Pero ¿qué pasó? Tú tienes que fundar iglesia, tienes que instruir a la gente, tienes que enseñar en el temor de Dios. Para que la próxima generación se lo traspase a los demás. Pero Jonás no hizo eso. Porque si Jonás había fundado escuela acerca de la Torá, enseñanza de la Torá, y había enseñado a ese pueblo, y ese pueblo había traspasado esa enseñanza a la próxima generación, yo estoy seguro que esa generación no había sido guerrerista, sino que había sido una generación de adoración a Dios, de servicio a Dios, de búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás dio el mensaje, pero no enseñó sistemáticamente y consecuentemente las escrituras. Entonces ahí viene un problema con los ninivitas, con la próxima generación. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y cuando esté grande, ¿qué? No se apartará de él. ¿Está entendiendo? ¿En qué versículo está eso? ¿Eh? ¿En qué? Hermana, déjeme, vamos a seguir aquí, por favor. Sí, sigamos. Jonás rehusó permanecer en Nínive para alimentar a los nuevos convertidos con la palabra de Dios. No es de extrañar que sus hijos se apartaran de Dios y se convirtieran en atroces enemigos de su pueblo escogido. ¿Usted ve? Siga. Irónicamente, esta siguiente generación de ninivitas atacó y destruyó la propia aldea de Jonás ¿Usted ve lo que pasó? La próxima generación que vino. Siga. cuando saqueó a Israel. Reflexionar sobre la actitud de Jonás hace sobrio al creyente moderno. Jonás rechazó la oportunidad de predicar la palabra de Dios y evangelizar una ciudad, hasta que Dios le envió un gran pez para convencerlo. Posteriormente, al presenciar un gran avivamiento, despreció la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Páreme ahí. ¿Qué pasó? Ahora hay un problema que cuando Dios trae un avivamiento y la gente se están convirtiendo, ¿qué deben de hacer los creyentes? ¿Qué deben de hacer los creyentes? Disciplina, ¿Cómo? enseñando. ¿Pero cómo? Sistemáticamente, consecuentemente Consecuentemente y sistemáticamente. oigan, y enseñando los principios de interpretación para que ellos puedan traspasar esto a sus próximas generaciones. ¿Me doy a entender? El problema fue, debo decir, que Jonás, ok, Dios trajo el avivamiento allí, predicó el mensaje, pero no enseñó, no preparó. Entonces la próxima generación, porque por cultura, este era un pueblo guerrerista. Entonces, lo único que podía liberar a ese pueblo de esa cultura guerrerista era la palabra de Dios. Porque solamente con la predicación calmó esa generación. Imagínate que tú con la enseñanza, la próxima generación, ¿qué iban a hacer? Continuar creciendo, hubieran crecido más. ¿Me doy a entender? Esa generación que era salvaje, guerrerista, conquistadora, destructora, que los pueblos le temían. Si esa generación solamente con la predicación de Jonás se arrepintió, que ayunaron, que se convirtieron, ¿cuánto más si Jonás le había enseñado a esa generación sistemáticamente y consecuentemente las escrituras? Y esta generación le habían traspasado ese conocimiento a su pueblo. Pero Jonás pagó la consecuencia vinieron después. Se levantó una nueva generación que siguió la cultura guerrerista de humillación a otros pueblos, de conquistarlos. Y mira qué le hicieron a la aldea de Jonás y qué le hicieron al pueblo de Israel. Jonás, si había enseñado, había evitado ese problema. Usted ve la importancia de enseñar consecuentemente y sistemáticamente las escrituras y de poner atención vehemente a los principios de interpretación para que podamos interpretar las escrituras como deben ser interpretadas,
como deben ser enseñadas de una manera explícita, clara, entendible. ¿Me doy a entender lo que estoy hablando? Ok, entonces sigamos para que usted vea. Aun cuando Dios envió un pequeño gusano para destruir la improvisada casa del profeta y llamar así su atención, no hay indicación de que Jonás haya cambiado de parecer y haya permanecido en Nínive para enseñar a los nuevos conversos. Dios quería que Jonás enseñara. Entonces yo creo que eso fue un castigo que Dios permitió por el fallo de Jonás. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ve? Porque él era responsable de enseñar, de instruir ese pueblo. Claro, porque podría haber sido cualquier otro pueblo quien los atacara, pero pues... Sí, exactamente. Y fue una generación después. Miren lo peligroso que puede ser si no se instruye a la persona en las escrituras. Por eso quiero aprovechar el mínimo tiempo para enseñar esto. Por eso a veces no quiero que me interrumpan y perdónenme. Pero quiero enseñar esto para que usted entienda que esto es algo urgente. Que la gente tiene que enseñar consecuentemente, sistemáticamente y consecuentemente. Y poner atención a los principios de interpretación bíblica. Sigamos. En la historia de Jonás hay dos lecciones para la iglesia moderna. En primer lugar, el mensaje del gran pez. Es que no podemos ignorar que las puertas están abiertas para predicar el evangelio. Hoy debemos predicar resueltamente la palabra de Dios a un mundo que nunca antes ha estado en mejor disposición de recibirla. En segundo lugar, el mensaje del pequeño gusano es que cuando Dios envía un avivamiento, Él espera que nosotros sostengamos a los nuevos creyentes con la palabra de Dios, correcta, interpretada y claramente enseñada. ¿Está claro esto? Correcta, interpretada y claramente enseñada. Yo lo leí mal. Correctamente interpretada y claramente enseñada. Ok. No, pues está bien, también se puede. ¿O no? Viceversa, se puede también. Pero lo importante es que esté correctamente interpretada. Correctamente interpretada y claramente enseñada. Sigamos. Pablo da un consejo similar a los que estaban a cargo de la nueva iglesia en Efeso. El crecimiento de esta era tan sobresaliente que aún los enemigos de Pablo admitieron que casi toda la provincia de Asia había sido conmovida. Hechos 19:26. Vaya ya, por favor, Hechos 19:26. Hermano, ¿quién enseñó la iglesia de Éfeso? Pero Timoteo. No, ¿quién le enseñó? Pablo, ¿no? Duró 3 años, 3 años, si no me equivoco, 3 años y algo. Allá, o 3 años, o 3 años y medio, si no me equivoco, 3 años, bueno, entre 3 años y algo. Hechos. El punto está es de que, hermano, fue enseñada por Pablo. Y esta iglesia, a tal grado, estaba tan compenetrada con la palabra, que usted ve que en Apocalipsis se habla de la iglesia de Éfeso. Porque esa iglesia había tenido un fundamento sólido. Y de que esta iglesia rechazaba rotundamente y contundentemente a los falsantes. ¿Qué dice? 19:26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Entonces ellos estaban conscientes. Pablo duró ya 3 años enseñándole a ellos, a los de Éfeso, acerca de la verdad de la palabra. Y claro, Pablo, como un maestro excelente, lógico, él enseñaba cómo, sistemáticamente y consecuentemente, y le enseñaba a ellos cómo interpretar las escrituras, lógico, porque aún las gentes inconversas veían cómo esta iglesia
estaba formada en las escrituras, estaba fornida totalmente. Era una iglesia que estaba enraizada en la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque hoy en día, ¿por qué el diablo se ha metido en las iglesias? Que no hay un estudio. Porque la mayoría de las iglesias, o los pastores, lamentablemente, dos, o por falta de conocimiento, o por intereses personales. Observe, Hechos capítulo 20, versículo 27 hasta el 30. Hechos 20, versículo 27 hasta el 30, ¿qué dice? Hechos 20, 27. Porque no he rehuido, Con fuerza, varón, que usted está allá atrás. porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por precio, por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces los ataques vienen de dos fuentes. Una fuente viene de afuera y otra fuente viene de adentro. Entonces la fuente de afuera, oiga bien, yo quiero que usted sepa esto. La fuente de afuera son lobos rapaces. No van a perdonar el rebaño, ¿verdad? Y Pablo dice bien claro que él sabe que después de su partida van a venir lobos rapaces a la iglesia. Bueno, hoy en día se han levantado tantos lobos rapaces, gente destructora, gente satánica, gente diabólica, gente del diablo, se ha metido en las iglesias para destruirla. ¿Me entiendes? Por eso es que uno tiene que estar bien fornido en las escrituras. Han introducido falsa doctrina. Han llenado la iglesia de mundanalidad, de engaño y de error. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los pastores, o el pastor, o la pastora, tienen otros intereses que no son los intereses de Dios. Y ahí viene el problema. Entonces, tenemos la otra fuente, internamente. Cuando un varón de Dios o una sierva de Dios viene con una doctrina diferente, ¿me entiendes? Que comienza a creer cosas diferentes, que el diablo comienza a inculcar allí, en esa mente, doctrinas erróneas a la que Dios ha establecido en su palabra. Y la persona no quiere desistir de ese pensamiento, no quiere desistir de esa doctrina. Entonces, lamentablemente, si no están de acuerdo, tienen que separarse, lógico. ¿Me voy a entender? Entonces, porque la Biblia dice que si una persona viene con otra doctrina, ¿qué dice? Que no lo acepte. ¿Mm? Vaya a segunda de Juan, la carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, para que usted vea. Está cerca del Apocalipsis. 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros No, pecados. segunda de Juan. Ah, esa es primera. Cualquiera. Ok. Ya. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Siga leyendo. Siga ahí mismo. Aquí mismo. Ok. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Usted ve por qué hay que tener cuidado con esto. Por eso, la gente, los cristianos en este caso, tienen que poner atención
a la enseñanza bíblica, a los principios, a los principios de interpretación, a las reglas de interpretación. Porque esto es de suma importancia para el crecimiento, la estructura, el desarrollo, la formación de la iglesia. Sigamos en el libro. En realidad, Pablo advirtió que los ataques de Satanás vendrían desde dos direcciones. Primero, de las filosofías del mundo que intentarían competir con el mensaje del Evangelio. Y luego, igualmente peligroso, de distorsiones de la palabra procedentes del rebaño mismo. Ok, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos, mueve esa Biblia. Observe esto. Hay que poner atención. Porque hay mucha gente diabólica que quiere introducirse en las iglesias. Y hay gente con malas intenciones dentro de las iglesias. Por eso es que el trigo y la cizaña están juntos. Y por eso tenemos nosotros que estar despiertos en este caso. Porque estamos viendo en tiempos peligrosos. Estamos viendo los últimos tiempos de que algunas personas no quieren ver la realidad de esto. Allá ellos con Dios tendrán serios asuntos que arreglar con Dios. Pero en realidad, todo ministro hoy en día tiene que advertirle al pueblo y aclararle acerca de esto. Que los ataques vienen de afuera y de adentro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, ¿qué dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí. Hermanos, falso maestro, falso profeta. Muchos le van a seguir. Y si usted no está fornido en las escrituras, preparado en las escrituras, lamentablemente será arrastrado. Ahora, Dios permitía que falsos profetas llegaran al pueblo de Israel, fueran al pueblo de Israel. Y era para probarle a ellos mismos que su corazón no estaba en la voluntad de Dios. Entonces, estos tiempos peligrosos, estos tiempos de apostasía, de engaño, de error, de mentira, de falsedad, en estos tiempos que estamos viviendo, el creyente tiene que estar bien formado en las escrituras, conocer la palabra de Dios. Por eso es importante entender las reglas de interpretación o los principios de interpretación para poder extraer la verdad que el autor quiso decir. Entonces, y poder contraatacar o contrarrestar el engaño que se está diseminando hoy en día en las iglesias. Por eso miles de personas y miles de creyentes están cayendo en el falso evangelio de la prosperidad, en el ecumenismo, y están creyendo en mucha filosofía, en el calvinismo extremo. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas filosofías y doctrinas de hombres se están introduciendo. Y otros se levantan dentro de la iglesia con una doctrina diferente o una enseñanza diferente, lo cual trae división. Entonces, si el pueblo de Dios no está fornido, no ha preparado en las escrituras, lamentablemente será arrastrado y tristemente perecerá si no levanta cabeza. Encierren un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. Violeta. El avivamiento iniciado por Jonás y su falla subsiguiente son confirmados indirectamente por el registro de la historia secular. ¿Cuál fue el fallo de Jonás? No enseñar, no No discipular. enseñó. ¿Cómo? Solamente ¿En qué? predicó, evangelizó, pero no enseñó, no puso la sinagoga. No No enseñó enseñó. sistemáticamente ni consecuentemente. Eso es lo que yo quería escuchar. Entonces, no enseñó sistemáticamente y consecuentemente Y no. las escrituras allá en Nínive, lo cual llevó a cabo que se levantara una nueva generación sin el temor de Dios, con la cultura guerrerista, la cual atacó e invadió a su pueblo. Lo cual podía ser frenado por la enseñanza consecuente, sistemáticamente y consecuente de las escrituras. ¿Me voy a entender?
Porque si solo con la predicación vino el cambio, hubo transformación, cuanto más con la enseñanza y la estructura y la formación de la palabra de Dios en ese pueblo se le traspasara a las próximas generaciones. Se hubiera evitado muchos problemas. Sigamos. La D, según el autor, la iglesia nunca ha tenido mejor oportunidad que ahora para evangelizar, ni ha enfrentado un tiempo más desafiante para discipular a los nuevos cristianos. Es fácil evangelizar hoy en día, pero no es fácil discipular. Vamos a evaluar la iglesia o nuestra iglesia en el área de la correcta interpretación. Entonces, eso hay que evaluarlo. Si la iglesia, si el pastor o la pastora o el predicador, el evangelista, el maestro o el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, está enseñando, predicando, si es lúcido en la exposición de las escrituras, si enseña correctamente las escrituras, si domina las reglas de interpretación, porque hermano, oiga bien, por eso es que han venido tantos problemas en el pueblo de Dios, por falta de interpretar la palabra de Dios como debe de ser, porque se han surgido muchas doctrinas de hombres. Y hay iglesias y concilios enteros que están saturadas de dogma de hombre, de doctrina de hombre, de enseñanza de hombre, de métodos de hombre. Que porque ellos leían las escrituras, no, las escrituras dice esto, espérate un momento. Usted ha analizado el contexto histórico, usted ha analizado el contexto del libro, usted ha analizado el contexto gramatical, usted ha analizado el contexto remoto, usted ha analizado el contexto general de todo el engranaje que se está allí enseñando, que fue lo que dijo el autor. ¿Usted ha estudiado a profundidad todo esto? ¿Me entiendes? Porque estas son herramientas que nos ayudan a entender qué fue lo que quiso el autor. No, lo cogemos así. Hay mucha gente lo coge así a simple vista y lo predica, enseña así porque la Biblia lo dice. Pero espérate un momento. Hay que tener cuidado. Y por eso tenemos iglesias que dicen que el pantalón es pecado, que los aretes es pecado, que el maquillaje es pecado. Tenemos otros que dicen que la mujer no puede ser pastora. Todas esas cosas vienen por una mala interpretación de las escrituras. Yo siempre lo digo, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue dada con la cultura latina, ni la cultura de Occidente. ¿Me dio a entender? La Biblia fue dada en tiempos muy remotos. En el tiempo de Abraham, Dios llama a Abraham. En el tiempo de Moisés se da la ley. ¿Me doy a entender? Y cuando Cristo viene, cumple el nuevo pacto y entonces viene el Nuevo Testamento. Ahora, allí se hablaba otros idiomas. Tenían otra clase de cultura, otra manera de expresiones. Y hay que estudiar todo eso para entender el mensaje verdadero de lo que la Escritura quiso decir. Pero lamentablemente no se estudia. Y si se estudia de una manera equivocada. Entonces el problema es que no usan estas herramientas de principio de interpretación o de la regla de interpretación o la hermenéutica para poder extraer y hacer una exégesis y extraer la verdad. Entonces el Espíritu Santo ahí te da el chipazo de la iluminación. Cuando te da ese chipazo de la iluminación, para que tú puedas retener el conocimiento y aplicarlo, porque Él te da la sabiduría al mismo tiempo que te da la iluminación. ¿Entiendes? Cuando Él te da la iluminación es para que tú retengas la revelación escrita. ¿Me doy a entender? Para que tú retengas la iluminación de la revelación escrita que está en la palabra. Ahora te da la sabiduría para aplicarla. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente, por no estudiar la regla de interpretación y no dominarla, tenemos estos problemas en la iglesia. Doctrina de hombre, el diablo se nos ha metido en las iglesias. Engaño, error. Y muchos yugos de hombre. A tal grado que el cristiano pierde libertad. Pierde libertad. Y al perder libertad, por causa de los yugos de los hombres, por causa de los dogmas de los hombres, por causa de las doctrinas humanas y de los hombres, el pueblo cae en cautiverio. Y eso hace que el carácter de Cristo en la iglesia no se forme, porque a través de la palabra
sistemáticamente y consecuentemente y debidamente interpretada, es que la iglesia entiende las cosas, el manual de instrucciones, y lo lleva a cabo. Y cuando lo lleva a cabo se va formando, se va estructurando, va creciendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo toma el control. Y cuando el Espíritu Santo toma el control, entonces el Espíritu Santo es el que manda en la iglesia, es el que lleva a la iglesia, porque la iglesia está en la verdadera interpretación, está caminando sistemáticamente en las Escrituras, y consecuentemente entonces comienza a estructurarse el carácter de Cristo en la iglesia y surgir el fruto del Espíritu Santo en la iglesia de Dios. Eso es muy importante. Sigamos. La tarea. La tarea. Objetivo 1.2. Evaluar su iglesia en el área de la correcta interpretación. Aquí estamos. La tarea primordial de los líderes de la iglesia. Cuando era niño, me estremecí con la inolvidable historia motín en el Bounty, que tuvo lugar hace 200 años, el 28 de abril de 1789. Algunos miembros de la tripulación del Bounty se rebelaron. Ellos arrojaron a la deriva al capitán Bligh y a 18 tripulantes en medio del Océano Pacífico. El grupo del capitán viajó más de 3.000 millas para poder salvarse, pero la odisea de la tripulación que permaneció en el Bounty fue todavía más impresionante. Los rebeldes se casaron con mujeres tahitianas y más adelante viajaron con algunos tahitianos a una pequeña isla llamada Pitcairn. Esta no era un paraíso, aunque parecía serlo. Los hombres se pelearon hasta el punto de matarse, y los que sobrevivieron finalmente murieron como resultado de la embriaguez y la enfermedad, hasta no quedar ni uno solo de los amotinados. Para la mayoría de los lectores, la historia termina aquí. Pero como cristiano, yo estaba aún más fascinado al saber que los descendientes de los amotinados se hicieron cristianos. Generaciones posteriores, cuando llegaron los primeros misioneros, hallaron que la isla estaba casi totalmente habitada por cristianos. Se le traspasó. ¿Qué? ¿Qué se le traspasó? ¿El conocimiento de qué? Lo que no hizo. Siga para que usted vea. ¿Qué ocasionó aquel milagro que transformó vidas? El último amotinado que sobrevivió comenzó a leer la Biblia del barco y se convirtió. Aquel hombre se ocupó de enseñar a los hijos de los rebeldes a leer y a escribir, haciendo uso de las escrituras y regularmente leyéndoles porciones de ellas. Esta costumbre continuó hasta que un misionero llegó y fundó una iglesia formal. ¿Usted ve? Entonces se fue diseminando el conocimiento, consecuentemente, sistemáticamente, se fue enseñando, y vino una generación que era cristiana. Sigamos. Esta historia simboliza el poder de la palabra de Dios, no solo para cambiar a una generación, sino también para mantener una iglesia fuerte de generación en generación. Quiere decir que para conservar a una iglesia en santidad, en pureza y verdad, se le debe enseñar sistemáticamente, consecuentemente, y enseñarle las reglas de interpretación bíblica o los principios de interpretación bíblicas, que ellos mismos puedan mantenerse en el estudio de las Escrituras y aplicarlas. Eso va a mantener con vida a la iglesia, y en pureza a la iglesia, y en santidad a la iglesia, y conservará las próximas generaciones que vengan. Sigamos. En realidad, esta es el arma que la iglesia debe tener para combatir los ataques provenientes de dentro y fuera de ella. ¿Qué debemos tener para combatir todos los agarres, todos los ataques garrafal del diablo? Óigame bien. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra el diablo y todos sus principados y potestades y gobernadores, legiones satánicas. Oye, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no nos metemos de lleno en la palabra, en las Escrituras, y a vivirla como Dios manda, entonces vamos a tener serios problemas. Y este es el problema que ha pasado con el pueblo de Dios hoy en día. Es triste decirlo, cómo el pueblo de Dios está siendo, hermano, llevado cautivo, humillado, sometido,
saqueado, violado, hermano, de una manera aterradora, espeluznante, que da miedo. Por eso los que están allá afuera dicen, no, yo no quiero ser cristiano ni voy para esa iglesia. Porque el pueblo de Dios no se ha decidido a tomar la responsabilidad de usar los medios de principio de interpretación y estudiar la Biblia sistemáticamente, consecuentemente y aplicarla. Sigamos. La historia mencionada también ilustra que la tarea principal de todos los pastores es alimentar a la iglesia. ¿Cuál es la misión? Alimentar a la iglesia. ¿Cómo debemos alimentar la iglesia? ¿Cómo? Enseñando sistemática y consecuentemente. ¿Y qué más? Y poniendo la atención vehemente a qué? A los principios de interpretación. O a la regla de interpretación, que eso lo vamos a ir detallando más adelante. Sigamos. Como una verdad fundamental podemos afirmar que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios correctamente interpretada son cruciales para mantener una iglesia bíblicamente sana y victoriosa. Entonces, para que la iglesia esté en verdad en pureza y en santidad, para que la iglesia esté en victoria, para que la iglesia esté en gozo, para que la iglesia esté bajo el dominio y el control del Espíritu Santo, ¿qué debemos de hacer? Enseñar la palabra. Predicar y enseñar la palabra de Dios sistemáticamente y consecuentemente. Sistemáticamente y consecuentemente. Y poner atención vehemente a qué? A los principios, para que usted no venga sacar el texto fuera de su contexto y hacer un pretexto o inventarse una idea preconcebida para que no surja una nueva religión o una nueva creencia o una nueva secta. Para que no vengan pensamientos sectarios y heréticos. Entonces, sigamos. Actividad 2. Basándonos en la verdad fundamental que acaba de leer, evalúe su propia iglesia por medio de las siguientes preguntas. Subraya la opción que mejor responda a cada pregunta. ¿Cómo te evalúa esta iglesia, hermano? Yo le he puesto aquí, en mi iglesia la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios son fuertemente enfatizadas. Tiene que ser así, porque esa es la misión del pastor. Oye bien, esa es la misión de todo misionero, profeta, evangelista, pastor y el maestro, de todo siervo de Dios. ¿Me entiendes? Porque en realidad, esto no, porque Dios no me llamó, no. Todo creyente debe de conocer las escrituras porque es el manual. Es el manual. Es las reglas. Es el manual de instrucciones por donde todo creyente debe regirse. ¿Me entiendes? Entonces el pastor, el líder, es responsable de enseñar a las personas. Sigamos. ¿Con el B o...? El B, sí. El B, generalmente el predicador en mi iglesia está siempre bien preparado. Sí. La práctica de prestar atención a la buena interpretación de las escrituras es generalmente evidente. Definición de los términos clave. Aquí vamos a definir unos términos clave como hermenéutica, exégesis. Vamos a hablar sobre hermenéutica general, hermenéutica especial, bueno, usted tiene conocimiento ya acerca de la hermenéutica, ¿o no? Cierto conocimiento de hermeneutein, hermenéutica. Sí, porque yo le di una introducción, ¿se recuerda? Hace mucho tiempo. No. ¿Se recuerda? La computadora borró muchas cosas ya. Sí, borró, pero ahí hay algo. En ese disco duro hay algo todavía. ¿O no? En ese disco duro todavía. Hay que volver a revisar. Bueno, pues lo vamos a revisar otra vez. Como que se formateó fue. Sí, se volvió. Se borró todo. Pero vamos a volver otra vez, amén. Disco duro borró. Oiga bien, uno de los éxitos en el estudio se llama esta disciplina, repetición. Repetición. Estudio, análisis, repetición. Estudio, análisis, repetición. Investigación, estudio, análisis, investigación, repetición. Y ahí va a ir perfeccionando. Entonces, algunos términos empleados son fundamentales en nuestro estudio. Y aparecerán una y otra vez en el texto. Por esto, los definiremos al momento de su uso. Violeta, por favor.
Objetivo 1.3. Distinguir entre descripciones correctas y descripciones incorrectas de la hermenéutica bíblica. Ok, hermenéutica bíblica. Hermenéutica bíblica es la hermenéutica que se centra específicamente en la Biblia. Sigamos. Definición de hermenéutica. Hay reglas de interpretación que rigen la forma de interpretar cualquier comunicación. Oye bien, hay reglas para la comunicación. ¿Tú sabías que esa gente que son comunicadores estudian esto? Ya. Porque usted tiene que saber comunicarse. Hay gente que hay que ser sincero, hay gente que son tienen están dotados en el conocimiento de la elocuencia. Hay gente que pueden hablar con una fluidez, que dominan, que tienen un dominio del verbo, del idioma, que otros no tienen, que otros no poseen. Pero eso no quiere decir que la persona que no posee esta capacidad no pueda aprender las escrituras. ¿Me doy a entender? Sí, hay personas que dominan, que saben cómo llegarle a las masas, que saben cómo comunicarse, que saben cómo adornar todo un mensaje, que saben cómo estructurarlo e ir sistemáticamente a través de una predicación expositiva hasta llegar al clímax. ¿Me doy a entender? Entonces, hay reglas de comunicación. Hay reglas de interpretación. Sigamos. Cuando hablamos de las leyes que gobiernan la correcta interpretación, Páreme. Leyes que gobiernan la correcta interpretación. Leyes. Leyes. Eso no decía al azar. Ah, no, la Biblia es un libro divino. Así es y ya y se acabó. Aquí dice, no le permito a la mujer que hable en la congregación porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y hay iglesia que usted como mujer, olvídese, usted está castigada de por vida, bajo castigo. ¿Se lo impuso qué? ¿Se lo impuso quién? Una falsa doctrina por una mala interpretación humana. Le impusieron ahí, le mutilaron su ministerio. Le tienen ahí, la amarraron, encadenaron, lo engrilletaron en una silla. Terrible, hermano. Y sin embargo Dios te llamó. Sí. ¿Tú te imaginas? Entonces, cogen esos textos así a simple vista y sacan fuera de contexto el contexto histórico. Porque no tienen esa luz. Por eso yo digo que a través de estas reglas que rigen las leyes de comunicaciones, estudiando a profundidad, el Espíritu Santo nos iluminará, nos da ese chispazo de iluminación acerca de la revelación escrita para retenerla y la sabiduría para aplicarla. Entonces sigamos. no nos estamos refiriendo a una lista que varía de una persona a otra o de escritos seculares a inspirados. Nos referimos a reglas que han sido utilizadas durante miles de años para comprender y difundir todas las formas de comunicación entre las personas. ¿Y por qué la mayoría de las iglesias no echa mano de esto? Si de miles de años, ¿por qué no lo hacen? Dios usó la circunstancia. Dios usó la historia. Dios usó la cultura. Dios usó el idioma, la personalidad. Dios usó a un pueblo, a otro pueblo, su idioma, para transmitir ¿qué? El mensaje. Entonces, ¿por qué no echamos mano de eso a través de la regla de interpretación para poder entender mejor el mensaje que Dios quiso darnos? ¿Qué fue lo que quiso decir el autor? Lamentablemente, no lo hacemos. La mayoría de la iglesia no lo hace. Y tú ves cosas que dicen de los púlpitos. Dice, ¿qué fue lo que dije? Sigamos. Generalmente, cuando intentamos comunicarnos, aplicamos esas reglas de interpretación en forma automática e inconsciente. Sin embargo, conforme la comunicación se vuelve más compleja, controversial o distante de su fuente, se hace necesaria la consecuente utilización de reglas específicas de interpretación para entender correctamente lo que se ha transmitido. Tales reglas, aplicadas específicamente a la interpretación de la Biblia, constituyen lo que se conoce como hermenéutica bíblica. Hermenéutica bíblica.
Nos tenemos que trazar exclusivamente en la Biblia. Amén. Estudiar la Biblia. Pero ¿cómo la estudiamos? Siempre le va a sacar provecho, y lo voy a estar repitiendo varias veces en este estudio. Siempre que la Biblia debe estudiarse ¿cómo? Y hacer la interpretación bíblica, Aplicar la la- correcta interpretación bíblica. ¿Aplicar qué? Las reglas de la De- interpretación. Y estudiarla sistemáticamente y consecuentemente, aplicando las reglas de interpretación o la hermenéutica a la Biblia. Sigamos. ¿Qué es la hermenéutica? Aquí vamos a... Usted lo sabe, pero vamos a repasarlo. La hermenéutica es la ciencia que nos enseña las leyes y los métodos de interpretar la comunicación. Entonces, la hermenéutica es la ciencia que nos... es ciencia que nos enseña las reglas Los métodos, enseña las leyes y los métodos de interpretar la comunicación. que nos enseña reglas o leyes o métodos de qué? Comunicación. De comunicación o De interpretación. interpretar la comunicación. ¿Verdad? Ok. El que estudia comunicación tiene que estudiar hermenéutica también. Esas son leyes, son reglas. Pero aquí no estamos entrando en la hermenéutica bíblica. Entonces, la hermenéutica es la ciencia que nos enseña las leyes o las reglas de interpretación bíblica. Sigamos. También se refiere al arte de la interpretación, ya que estas reglas no pueden aplicarse mecánicamente. En otras palabras, usted tiene que ser flexible cuando usted va a estudiar, va a aplicar estas leyes y estos métodos para interpretar la comunicación, ¿verdad? Para interpretar la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Para interpretar las escrituras tiene que ser flexible para comunicarlo mejor, para enseñarlo mejor. Usted tiene que ser flexible, no puede ser rígido en esto. Sigamos. La antigua palabra griega hermenéutica se deriva del nombre Hermes, mensajero de los dioses de la mitología griega, quien pronunciaba e interpretaba los mensajes divinos a los mortales. Entonces, quiere decir que cuando usted domina la hermenéutica, o vamos a decirlo así, las leyes que nos enseña la hermenéutica, que es la ciencia es la ciencia que nos enseña las leyes, oiga bien, y los métodos de para interpretar la comunicación, en este caso para interpretar las escrituras, nosotros en realidad nos va a facilitar ser más explícito en enseñarla, las escrituras, para darle a entender mejor, comprenderla mejor. Porque Hermes venía a darle el mensaje de los dioses a los otros. En otras palabras, nosotros tenemos que dominar estas leyes y estos métodos para poder enseñar correctamente y claramente el mensaje de Dios a los demás, sistemáticamente, consecuentemente, conforme a qué? A las leyes o reglas o métodos de interpretación bíblica que viene de la ciencia, la hermenéutica. Amén. Amén. Sigamos. Esta palabra o forma de ella es utilizada 14 veces en el Nuevo Testamento en referencia hermenéutica es lo mismo que no. Sí, pero léamelo también. Estudio de las reglas de interpretación. La hermenéutica bíblica se refiere a las reglas usadas específicamente en el estudio de la Biblia. Es también el arte de la interpretación bíblica, ya que las reglas no pueden ser aplicadas en forma mecánica. ¿Estamos claros en esto? ¿Estamos claros en esto? ¿Eh? ¿Marte? ¿Estamos claros por ahí? Yo lo veo clarito. Usted. Ok, está bien. Entonces, hermanos y hermanas, la hermenéutica es la ciencia que nos enseña reglas, leyes y métodos para interpretar ¿qué? Comunicación. Pero en este caso estamos hablando de hermenéutica bíblica. Entonces, como es las leyes o las reglas de interpretación bíblicas, en este caso,
Tampoco, óigame, tampoco no debemos ser rígidos en esto, sino flexibles. Ser cuidadoso. No nos vayamos a los extremos. Sigamos. La palabra, eso ya lo leí. No, Esta no, palabra, o una forma de ella, es utilizada 14 veces en el Nuevo Testamento en referencia o alusión a la de explicar o interpretar de una comunicación. Un ejemplo claro se encuentra en la conversación de Cristo con los dos hombres que iban camino a Emaús. Lucas nos dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lucas 24, 27. ¿De dónde comenzó Cristo a explicarle? Desde Moisés. Comenzó Jesucristo a explicarles. Jesús comienza a explicarles desde Moisés acerca de las escrituras, acerca de él y de lo que tenía que suceder con el Mesías de él, con él. Jesús no comienza a predicarles, Jesús comienza a explicarles. Y esta expresión, oiga lo que dice esta expresión, ¿declaraba qué? Les declaraba en todas las escrituras. ¿Se me fue, hermano? eh, Siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, versículo 27. La palabra aquí traducida como declaraba es diermeneu. Sí. Diermeneuo. Ujú. Una forma de la palabra que se traduce como hermenéutica en nuestro idioma. Ahí en el lado izquierdo, ¿qué dice? Diermeneuo, palabra griega que significa interpretar. De ella se deriva el término hermenéutica. ¿Está entendiendo? Interpretar. ¿Hiermes? Sí, sí, también. Interpretar. Entonces, aquí viene un punto. Si ese término se usa frecuentemente, si este término se usa frecuentemente en las escrituras, quiere decir que es importante interpretar las escrituras o no. Claro. Entonces, tenemos la hermenéutica, que es la ciencia. Y en esa ciencia tenemos reglas, leyes y métodos de interpretación para poder comunicarnos mejor, ¿verdad? Para enseñar mejor, para explicar mejor, para poder ser más explícito en la comunicación del mensaje. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si nosotros no poseemos este conocimiento, hermanos, tendremos muchos problemas. Porque hoy en día hay muchas cosas ahí en YouTube. Hoy en día hay muchos predicadores, hay muchos falsos predicadores, hay mucha doctrina falsa, hay muchas cosas raras que se están diseminando en las iglesias. Y si el pueblo de Dios no está bien fornido en la palabra, será arrastrado. Ya. Sigamos. Ejercicio 3. Encierra en un círculo la letra que corresponde a la frase que completa correctamente la siguiente afirmación. La hermenéutica bíblica se refiere a... Your ladies. Las normas que rigen la correcta interpretación de cualquier comunicación y que se aplican específicamente a la Biblia. Quiere decir que eso es para toda la comunicación. Pero hay una parte que se especializa en la hermenéutica bíblica. En otras palabras, hay una hermenéutica que se especializa en la interpretación de las Sagradas Escrituras, específicamente. ¿Y por qué no hacemos uso de eso? ¿Por qué hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios? O mejor dicho, ¿por qué hay tanta locura en el pueblo de Dios? Describir los conceptos de hermenéutica general y hermenéutica especial. Ok, aquí vamos a describir dos conceptos, general y especial.
¿Qué es hermenéutica general y qué es hermenéutica especial? Definición de hermenéutica general y hermenéutica especial. Violeta, por favor. Hay dos tipos principales de hermenéutica bíblica. Uno conocido como hermenéutica general. Se refiere a las reglas que se aplican a toda la literatura bíblica. Estas reglas generales se estudiarán en la unidad 2 de este curso. El otro tipo, conocido como hermenéutica especial, se refiere a las reglas que se aplican solamente a géneros literarios específicos, como lo son las parábolas, alegorías, literatura apocalíptica, profecía y poesía. Estas reglas serán estudiadas en la tercera unidad de este libro. Refiera. En otras palabras, cuando hablamos de hermenéutica general, estamos hablando de una hermenéutica que se aplica a todas las escrituras. Tipo de literatura. ¿Me entiendes? A todas las escrituras. A todas las escrituras bíblicas. ¿Me doy a entender? Hermenéutica general. Y no perdamos de vista qué es la hermenéutica. Hablamos que la hermenéutica es ¿qué? Ciencia, ¿o no? ¿De qué? Ciencia de interpretación, pero en esa ciencia hay ¿qué? Reglas. Leyes y métodos. Para interpretar ¿qué? La comunicación. Y en este caso tenemos hermenéutica ¿qué? General. Y hermenéutica, Especial. pero tenemos la hermenéutica bíblica, que se especializa exclusivamente en la hermenéutica Aplica la Biblia. de cómo interpretar las escrituras. Y aquí tenemos hermenéutica general para todas las escrituras. Y aquí tenemos hermenéutica que especial para género específico. ¿Me doy a entender? Como por ejemplo historia, libros históricos. Por ejemplo, Apocalipsis, está lleno de símbolos. Y tuve una bestia de 7 cabezas. Óyeme, 7 cabezas. Una bestia. Diferentes colores. ¿Cómo tú me dices de Daniel? La bestia indescriptible. 10 cuernos, un cuerno pequeño. Que trillaba. ¿Qué tú me dices de el capítulo 13 de Apocalipsis? Bestia. Capítulo 9. El abismo. Son liberados del pozo del abismo un ejército de demonios. ¿Y cómo es simbolizado? Entonces, todo esto tiene una manera de ser interpretada o interpretado. Sigamos. Cada grupo de reglas es único, pero no mutuamente exclusivo. Ambos pueden utilizarse para estudiar un pasaje determinado. Cualquier pasaje de las Escrituras puede ser estudiado por medio de las reglas generales de la hermenéutica. Cualquier pasaje puede ser estudiado por las reglas generales. ¿De qué? De la hermenéutica. Entonces, cualquier pasaje de las Escrituras, porque es aplicable a todas las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿qué se aplica a todas las Escrituras? La hermenéutica general. ¿Y qué es hermenéutica general? Las reglas que se pueden aplicar a toda la Escritura. Es lo mismo. Reglas, leyes, métodos de interpretación, ¿o no? Y eso lo vamos a ir desarrollando paso a paso, porque yo quiero que usted aprenda esto bien. Pero esto es algo serio, hermano. Esto debe enseñarse con el ejemplo que vimos con Jonás, que se levantó esa generación agresiva y guerrerista. Solo la Biblia cambia el corazón del hombre. Dios a través de la Biblia, el Espíritu Santo. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la fe viene por el oído, ¿y qué? La palabra de Dios. Y esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo que penetra a partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Esta palabra tiene poder, esta palabra rompe el yugo del diablo. Pero la sangre corrió, varón, por Jonás, entonces toda esa gente se perdió. No. Después que no predicó más. Él predicó. Él predicó. El fallo de él fue que no enseñó. Por eso no le enseñó. Entonces, ahí fue el fallo. Ahí fue el fallo. Sigamos. Pero algunos pasajes no pueden ser comprendidos completamente sin la ayuda de la regla de la hermenéutica especial. Entonces, a algunos pasajes se le tienen que aplicar ¿qué? La hermenéutica especial.
Todo pasaje, cualquier pasaje puede ser estudiado por la hermenéutica general, pero hay algunos pasajes que Necesitan la hermenéutica. especial. Sigamos. Los cuales también están relacionadas específicamente con ese tipo de literatura. Por ejemplo, teniendo conocimiento de que el Salmo 23 es literatura poética y está escrito en lenguaje figurado, el estudiante puede determinar con bastante facilidad que en dicho salmo Dios no está alentando a los creyentes a recostarse sobre hierba en verde pasto, sino que los está animando a confiar en Él, en cada necesidad personal. El ejercicio 4, ¿quién lo hizo? Ya todos lo hemos hecho, vamos allá. En los siguientes espacios en blanco, escriba una G si la oración se refiere a la hermenéutica general o E si se refiere a la hermenéutica especial. A. Reglas que son aplicables a toda clase de literatura. ¿Verdad? Está claro, ¿verdad? B. Reglas que ayudan a entender géneros específicos de la literatura. ¿Verdad? C. Ejemplificada por las reglas únicas que están, implícitas en la interpretación de la poesía y la profecía. Especial. D. Siempre se utiliza sin importar qué género de literatura se interprete. General. ¿Está claro o no? Yorladis. Mostrar la diferencia entre eisegesis y exégesis. Martín, me voy a sentar. ¿Sí? Está preparado para todo lo que Ok. Aquí vamos. Aleluya. Eisegesis y exégesis. Entonces, eisegesis es cuando usted le añade. ¿O no? Cuando usted añade. Exégesis cuando usted extrae del texto la verdad. Ok, sigamos. Definición de exégesis y de eisegesis. Eisegesis. Otros dos términos asociados directamente con el estudio de la hermenéutica son exégesis y eisegesis. 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 Exégesis viene de una palabra griega que significa guiar hacia afuera. Y eisegesis viene de la palabra que significa guiar hacia adentro. Así pues, exégesis es el proceso de ir al texto para determinar lo que significa, o sea, extraer. Párame ahí. Entonces, la palabra exégesis es extraer. Usted va a usar la hermenéutica aquí, póngame atención. Usted va a usar la hermenéutica. Oye, la hermenéutica. En la hermenéutica usted tiene lo que se llama hermenéutica bíblica, que se especifica en la interpretación, de la correcta interpretación o la comunicación de la Biblia. Ahí usted tiene hermenéutica general, que es para toda la literatura bíblica, ¿verdad? Hermenéutica especial, que es para cierto género literario donde se tiene que aplicar. Ahora usted tiene lo que se llama exégesis y eisegesis. La exégesis es donde nosotros, aquí que viene, usamos las reglas, atención, las leyes y los métodos de interpretación bíblicos para extraer la verdad que está en el texto. Y ahí es que el Espíritu Santo nos da el chipazo de la luz de la iluminación acerca de la revelación escrita, que es las Escrituras, para que las retengamos y la apliquemos. Ahora, la eisegesis viene de la palabra que significa guiar hacia adentro. Es cuando usted, ¿qué? Le añade al texto lo que el escritor no está diciendo. Ahora, cuando usted hace una exégesis, es cuando usted extrae del texto lo que el escritor sí verdaderamente quiso decir. Ahora, cuando usted hace una
Eisegesis es cuando usted añade al texto algo que el escritor no quiso decir. Como se parecen tanto las... Palabras. No, si el sonido al iniciar, trate de repetirlo. Por ejemplo, exégesis. Pero, Exégesis significa extraer. Usar los métodos, reglas, leyes de interpretación para extraer lo que el escritor quiso decir. Ahora, eisegesis. ey, Nos acordaremos de huevo. Eisegesis es donde se le añade al texto algo que el escritor no quiso decir. Por ejemplo, no se ve esto. Así que exégesis es el proceso de ir al texto para determinar lo que significa, o sea, extraer. La interpretación. Por otra parte, la eisegesis, no exégesis, eisegesis, se manifiesta cuando uno trae al texto su propio ¿qué? Prejuicios. Y tuerce el mensaje de la Biblia para que digan lo que uno desea. Uy, ay, ay. Violeta, léeme ese párrafo de nuevo, por favor. Todo entero. Muy importante. Otros dos términos asociados directamente con el estudio de la hermenéutica son exégesis y eisegesis. Exégesis viene de una palabra griega que significa guiar hacia afuera. Y eisegesis viene de la palabra que significa guiar hacia dentro. Entonces, uno viene, guía hacia afuera porque extrae. Y otro guía hacia adentro porque añade. out, in. Entonces, sigamos leyendo para que usted vea. Así pues, exégesis es el proceso de ir al texto para determinar lo que significa, o sea, extraer. Esa es la exégesis, no la eisegesis, esa exégesis. Oiga. La interpretación. Extraer es exégesis, ¿no? Extraer. Exégesis es Es extraer. extraer. Ahora, la eisegesis. Por otra parte, la eisegesis se manifiesta cuando uno trae al texto sus propios prejuicios y tuerce el mensaje de la Biblia para que diga lo que uno desea. Oh. Pues mira, Po- ¿Te entendiendo? Entonces aquí viene lo que nosotros venimos diciendo de antaño, que se necesita el estudio sistemáticamente y consecuentemente usando las reglas de interpretación bíblica o los principios de interpretación bíblicos para poder interpretar correctamente la comunicación de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí tenemos hermenéutica general para toda la literatura y tenemos hermenéutica especial para literaturas específicas de género. Tenemos definiciones de términos, en este caso de exégesis y eisegesis. En este punto tenemos uno que extrae el verdadero significado usando uso de las reglas, leyes y métodos de interpretación bíblicas, de la hermenéutica, de la ciencia hermenéutica. Entonces, la exégesis es para extraer usando las reglas, leyes y métodos de interpretación bíblica. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando no se usa estos métodos, leyes y reglas, y se usa el otro término, eisegesis, entonces el intérprete o el que está estudiando añade al texto lo que el autor no quiso decir. Y ahí viene una idea preconcebida. Ahí viene un dogma, una doctrina de hombre, enseñanza de hombre. Y por eso el pueblo de Dios está siendo, óigame bien, sufriendo la consecuencia. ¿Como sufrió quién? Jonás. O el pueblo de Jonás, el pueblo de Israel. Entonces, hay que entender eso. Que es importante dominar la ciencia llamada hermenéutica y